¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles una vez más aquí en De Tú a Tú. Hoy una vez más tocaremos el tema del arte, de la literatura, de la música y bueno, pues esto a través de un hombre joven, por cierto, muy joven, que ha estudiado muchísimo y que ha obtenido, además de licenciaturas y maestrías, pues una gran experiencia en la docencia. Esto le ha permitido, bueno, involucrarse en ambientes de promoción cultural, de impulso y desarrollo a las artes y de creación. Esto de la creatividad que tan necesaria es en la vida, no solo en el arte, sino a cada momento, en la vida diaria. Ser creativos hace la vida pues más diversa y mejor, creo yo, es mi punto de vista. Y bueno, pues hoy vamos a conocer a Jonathan Gamboa, escritor, compositor, historiador, docente, creativo en general. Bienvenido al programa, Jonathan. Muchas gracias, Mireya, y un saludo al público. Bueno, pues como te platicaba, aquí en De Tú a Tú, la idea es llegar un poco más al fondo de las cosas. Tú eres un hombre muy joven, ya con muchos estudios y experiencia en la literatura, en la historia y demás. Es raro conocer a un joven que le interese esos temas hoy en día. ¿A pocos les interesa esta investigación? ¿Por qué a ti te interesó? Bueno, pues yo creo que estas cosas vienen de cuna, ¿no? En mi familia, vengo de una familia de artistas, de músicos. Mi papá, Nacho Gamboa, durante muchos años fue un personaje de aquí de San Luis, igual mi tío Lalo Gamboa. Mis primos se dedican a eso y mi abuelo paterno era un docente muy reconocido hace varias generaciones, el maestro Luis Gamboa, bastante reconocido aquí en San Luis Potosí. Y de ver los libros de mi abuelito en la casa, de escuchar a mi papá cantar para preparar sus presentaciones, pues me surgió la cosquillita y los libros que había en casa, que mi mamá estaba estudiando, también es maestra, y pues los estudios que hizo en la normal y de posgrado, pues le dejaban libros en la casa que simplemente estaban ahí, aunque nadie me dijera que los leyera. De ahí viene el interés. Mi abuelo escribía poesía y de pronto lo descubrí ahí en su oficina escribiendo y me daba curiosidad. Ya ahora que tengo esa libreta, sé que hacía poesía y es básicamente la curiosidad que te da en la casa. Y de ahí viene. ¿Tienes la libreta de tu abuelo? Tengo una libreta de poemas de mi abuelo, que la idea es que vamos a editarla para publicarla. Una cosa familiar, va a ser edición para que todos de la familia tengamos un ejemplar, no más allá de eso, pero sí tenemos por ahí poemas que tiene de amor, de desamor, pero sobre todo al ser docente de esa generación de los maestros misioneros, él anduvo rodando por el país, fundando escuelas como muchos otros maestros en el país. Tiene muchísima poesía cívica. Bien, ¿tuviste contacto con tu abuelo? Sí, él murió, bueno, cuando yo era muy pequeño, pero sí me tocó convivir tanto con él como con mi abuela. Murieron cuando yo tenía alrededor de 10, 11 años. No eran tan mayores, pero por cuestiones de salud murieron jóvenes, de 50 y tantos años. Ay, sí. Muy jóvenes, muy chavitos, pero aún así, pues sí tuve la oportunidad. De hecho, yo creo que mis abuelos paternos y también mi abuela materna fueron modelos de comportamiento, de moral, de ética y también de conducta en la vida, como espero que sea para muchos. ¿Qué recuerdas? Sí, pues a mi abuelo lo recuerdo en su escritorio, en un sillón muy cómodo, leyendo. Ese es el recuerdo que tengo de mi abuelo. Mi abuela, por ejemplo, nos enseñaba a mis primos, muchos de ellos artistas, profesores universitarios, varios de ellos bastante reconocidos, pues nos enseñaba a hacer títeres, marionetas, y nos obligaba, por así decirlo, entre comillas, a inventar historias para los primos, porque de pronto todos mis tíos y mis papás es, cuídame a los nietos, y tenía 15 chamacos ahí. ¿Cómo le haces para cuidar a 15 chamacos? Pues a mi abuela se le ocurrió enseñarnos el arte de hacer marionetas y la obligación de hacer historias, y con eso pasábamos las tardes, y sin quererlos, pues a mí me dejó un oficio. Claro. ¿Qué diferencia? Sin duda una familia muy sensible, muy sensible, que tenía pues un sentido de mirar la vida diferente. No era la simple forma de ver las cosas tal y como son, sino de imaginar. Claro. De ver más allá, que eso es muy importante. Nacido bajo esta forma de vida, ¿qué crees que haga diferente a una familia así a una que no lo es? ¿Eres más feliz? ¿Sabes más cosas?
¿Qué de bueno tiene todo esto? De bueno mucho, pero tampoco creo que nos haga más felices, es decir, hay prácticas familiares que no tienen que ver con la literatura, con la intelectualidad, con el arte, que también son muy sanas, que también son muy bonitas y que también enseñan valores morales. El update que nos dieron a nosotros como familia, a mi generación, a mis primos, fue pues básicamente eso, darnos cuenta que hay otras formas, hay múltiples maneras, no éramos chamacos encerrados y tener la posibilidad de ver la calle, que a lo mejor para los jóvenes actualmente ya no es tan fácil, podernos salir a jugar en la cancha de tierra fútbol y conocer a los vecinos, la articulación barrial que había antes en muchas ciudades, nos permitió darnos cuenta que el mundo estaba más allá de las limitantes que nos poníamos, sin decírnoslo, ni siquiera creo que lo hubieran reflexionado, se dio de manera natural, pero nos dio la posibilidad a muchos primos míos y a mí también, por supuesto, de ver un mundo más allá del que estábamos observando. Y eso te da la oportunidad de entender, creo yo, más cosas. Sí. Te quita límites, ¿no? Te permite ver eso, las cosas sin tantas barreras como pudiera suceder con otras personas que a lo mejor no leen tanto, no son tan sensibles o no tienen esta imaginación tan viva. Conozco personas que no entienden más que el lenguaje de la palabra y el de ver las cosas tal y como son. Y otros lenguajes les es difícil entender. Y esa limitante, pues, tal vez sí hace el mundo un poco más pequeño, ¿no? Sí, indudablemente, entre más lenguajes uno aprenda, y me refiero a lenguajes de todo tipo, el lenguaje corporal, me refiero también a otros idiomas, por supuesto, pero el lenguaje de la música, del arte, de la política, de la ciencia, de la comunicación, saber cómo ponerte frente a la cámara, es un lenguaje en sí mismo que evidentemente tú dominas perfectamente, y los que venimos de invitados a lo mejor no lo dominamos del todo, pero tener ese lenguaje nos amplía la perspectiva, y entre más aprendamos, más traductores somos, y también creo que podemos aportarle más a las demás personas. Muy bien. Con estos antecedentes, definitivamente yo creo que no tenías otro camino más que estudiar lo que estudiaste, literatura e historia. ¿Qué estudios tienes, Jonathan? Sí, primero de niño tuve la oportunidad de estudiar ligeramente música de manera informal en la Estudiantina Guadalupana Potosina, estuve unos poquitos años, no soy de los que estuvo toda la vida, pero también estuve en coros, tanto escolares como extra, entonces la música fue mi primera educación, también es porque era lo que abrevaba en casa. Justamente mis papás querían que fuera médico, que fuera abogado, y yo en contra de todos los deseos de mis padres me decidí a estudiar letras españolas en una época en la que esa carrera no existía en San Luis Potosí, así que me fui a vivir a Guanajuato, y allá estudié la licenciatura en letras españolas, en una época en la que pocos estudiantes se atrevían a irse así, sobre todo los que somos de clases medias, pues porque no es tan barato ni tan fácil, y esa fue mi primera carrera. Al terminar mi proceso en Guanajuato regresé a San Luis Potosí y en la Fundación Edward Seller estudié la licenciatura en Ciencias Históricas, y de ahí pues ya no pude detenerme, de ahí me llevó inmediatamente a hacer un posgrado en la Facultad del Hábitat, que después no concluí por irme a otra maestría en el Colegio de San Luis, y en el Colegio de San Luis una maestría donde me fue muy bien y agradezco al Colegio de San Luis la formación recibida, y luego ya me fui a la UAM Iztapalapa ya grande y adulto. ¿De qué trató esta maestría en el Colegio de San Luis? Ahí hice la maestría en Historia, de donde egresé y donde hice un trabajo sobre educación rural, y luego un doctorado en Humanidades con orientación en Historia, donde continué esta investigación sobre la escuela rural en San Luis Potosí. Y actualmente, bueno, Jonathan ya tiene 25 años siendo docente. O sea, a la par de estar estudiando, también has estado como maestro. ¿En qué lugares y qué materias impartes? Sí, yo comencé muy joven, cuando todavía estudiaba mi segunda licenciatura, con el apoyo de la primera pude conseguir el trabajo de maestro de música en una secundaria, y cuando egresé de la licenciatura, el director de la Fundación Edward Seller me llamó a mí y al otro chico que se había titulado el mismo día, nos llamó a su oficina y nos dijo, ¿no quieren ser profesores? Y nosotros, sí, empiezan en enero. Entonces nos contrató ese mismo día, y desde entonces he sido profesor universitario en muchas instituciones. Actualmente estoy en el TEC de Monterrey desde hace 40 años, donde soy muy feliz y donde he podido desarrollar un taller de creación literaria que ya cumplió 12 años, y que esperemos, y ya tenemos 4 libros publicados, y por ahí seguiremos trabajando. Y también fue profesor de la Facultad de Humanidades de aquí de la universidad al principio,
y actualmente soy profesor y también responsable de actividades académicas en el Departamento de Arte y Cultura, y eso ha sido más o menos mi trayectoria como docente. Pasé por algunas prepas, fui muy feliz siendo profesor del Colegio Minerva, la pasé muy bien en ese colegio, son maravillosas las hermanas del Verbo Encarnado, y además por otras escuelas un poquito menos tiempo, pero sí 25 años más o menos dando clases desde entonces. De música, de literatura, y bueno, de temas interesantísimos como son las humanidades, las ciencias humanidades, que tiene tantas ramas y que pues son tan valiosas y contradictoriamente pues tan poco conocidas. Creo que no todo el mundo domina esos temas, o tal vez sí, pero no lo identificamos como tal. Y vamos a ahondar un poquito más en lo que nuestro invitado, un gran maestro, nos tiene que compartir para aprender, porque también ha obtenido algunos premios gracias a sus investigaciones, y ahora también como parte de un colectivo de música que persigue objetivos también muy interesantes. Nos falta mucho que conocer de Jonathan, así es que quédense con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en De Tú a Tú. Hoy estamos con Jonathan Gamboa, pues doctor, ¿verdad? Maestro, doctor, por el doctorado que tienes, por los estudios de posgrado. Y bueno, historiador, músico, docente, investigador, escritor. Sí, cómo no. Sí, muchas cosas que se conjugan. De alguna manera creo que todas estos conocimientos que tú tienes, pues se conjugan. El que es músico tiene que escribir y tiene que saber de letras. Claro. Y muchas de las veces también los investigadores en historia pues empiezan a involucrarse en el arte porque es el camino para difundir toda esta historia que es importante pues comunicar a la gente, a las personas, ¿no? Entonces es un todo, no es sencillo, hay que estudiar mucho, Jonathan. Digamos, algún joven o persona que nos esté viendo y que tenga la inquietud de hacer lo mismo que tú, pues es mucho tiempo el que se dedica a esto. Claro, la dedicación es importante, pero para lo que elijas, ¿no? Para lo que decidas hacer, hay que dedicarle suficiente tiempo. Uno nunca le dedica el suficiente tiempo que merece cada cosa. Así que no se sientan mal si creen que no lo están haciendo. Todos pasamos por ese proceso. Yo todavía hay cosas que yo digo, híjole, tengo que alcanzar a aprender a hacer esto, tengo que ahora aprender estos nuevos lenguajes, los nuevos medios, hay uno que adaptarlo. Uno como docente, por ejemplo, en el Departamento de Arte y Cultura, lo que hacemos es dar cursos de extensión a públicos que no tienen formación previa. Cuando doy la licenciatura, pues los muchachos tienen cierta obligación de tener ciertas lecturas, pero mi público de divulgación no. Y la labor del divulgador también es esa, aprender a traducir los lenguajes y enseñar que esto no es tan complicado. Luego pareciera que lo intelectual es algo muy elevado. No, es cuestión de un lenguaje que hay que aprender, y ese se aprende en la lectura, en la escucha, en el diálogo, y es por eso interesante hacer muchas cosas, no dedicarse a todas al 100%, especializarse en alguna. Y por ejemplo, a mí me pasó cuando decidí hacer mi tesis de la segunda licenciatura, dije, ¿cómo le hago para conjugar la licenciatura en letras con la licenciatura en historia? E hice una investigación sobre historia de la literatura de la Revolución Mexicana y dije, perfecto, tengo herramientas de una y de otra. Así me facilitó el asunto. Para el externo podría ser algo muy complicado, pero en realidad yo estaba diciendo, ¿qué herramientas tengo? ¿Estas? Pues estas son las que uso. Si tengo estas herramientas, son las que uso. Y esa sería la recomendación. ¿Qué herramientas tienes? No tiene que ser, ay, a mí me cansa leer. Bueno, pero hay cosas que no te cansan. Esas son tus herramientas y esas son las que tienes que aprovechar para sacarle un usufructo mayor. Y esa sería la enseñanza. Tus virtudes son tus herramientas para enfrentarte a la vida. Y es que acabas de decir algo muy interesante, Jonathan, porque a veces pensamos que los intelectuales o los especializados en historia, en arte como tú, son personas más elevadas. Y hay como un estatus ahí que vemos por encima de los demás. ¿Es real? No, para nada. No. Cometemos errores, o sea, somos tontos y uno es profundamente ignorante de mil cosas. Pregúntame una ecuación ahorita y me voy a destantear. Pregúntame cómo funciona este sistema de producción y soy absolutamente ignorante en eso. Uno es profundamente ignorante en el 99% de las cosas de las cuales conoce, y uno hay que asumirse de esa manera porque esa es la manera en la que uno aprende. Simplemente, pues yo me especialicé en algo que se especializan pocos.
y al ser pocos los que se especializan en eso pareciera más difícil. Pero es tan sencillo como aprender a hacer recetas de cualquier cosa, es tan sencillo como aprender a arreglar una máquina, que para mí es imposible, pero para alguien que lo lleva haciendo 20 años es como, hombre, ahorita te la arreglo en 2 minutos. Y no quiere decir que sea más o menos yo por no saber eso, y lo mismo para cualquier otro. Cualquier tipo de conocimiento implica mucho trabajo, mucha especialización, pero también implica una profunda ignorancia en otras cosas, pero no como algo negativo. Ser ignorante es algo inherente a la conducta humana, ¿no? Así es. Platícanos de algunas de tus investigaciones que te han hecho acreedor de premios, como esta investigación que hiciste de la educación rural. Claro. ¿Por qué te llamó la atención estudiar la educación rural y cuál fue el premio que obtuviste? Sí, bueno, todo comenzó un poquito antes, cuando teníamos, alrededor del inicio del milenio, teníamos una revista que se llamaba Cronos, revista cultural, una revista independiente aquí en San Luis Potosí, y ahí obtuvimos algunos premios de lo que hoy se llaman PECDA, etcétera, que entonces se llamaban FECA, y los FONCA, y con base en esos reconocimientos que tuvimos en el área de literatura, logramos sacar adelante una revista, y en esa revista de pronto nos empezaron a contactar de otras revistas para hacer trabajos de divulgación. Gracias a eso, cuando pensé en mi trabajo de tesis de maestría, elegí el tema de las misiones culturales, un proyecto de educación rural nacido en 1924 durante el periodo de administración de José Vasconcelos, que dio inicio a la escuela rural mexicana, que hoy es muy importante, a las escuelas normales rurales que todavía hoy siguen existiendo. De hecho, el programa de misiones culturales hoy existe todavía, aunque ya funciona de una manera diferente. Y gracias a ese trabajo de investigación logré obtener en 2009 un reconocimiento en el premio 20 de noviembre de investigación histórica, la mención honorífica en aquella ocasión, y a partir de ahí empezamos a hacer trabajos de divulgación sobre escuela rural y también sobre literatura de la Revolución Mexicana, y de ahí me surgieron otros intereses como la poesía de las vanguardias, el arte del siglo XX, porque de ahí te lleva al muralismo, y de ahí a las películas, y de ahí a la literatura, y de pronto ya estás viendo telenovelas, y de pronto estás viendo la historia de la televisión, y de pronto ya estás analizando, porque todo va concatenado, ¿no? Una lectura te lleva a la otra, y pues la historia de la cultura mexicana es algo que me interesa mucho, desde la literatura, el cine y la música de la Revolución Mexicana hasta la historia de la radio y la televisión en México, que es interesantísima. ¿A la gente le gusta la historia? Fíjate que no, pero creo que tiene que ver con cómo la enseñan. Yo mismo nunca pensé estudiar historia. Yo en la primaria, en la secundaria decía, qué aburrido aprenderse fechas y nombres y esas cosas. Yo tengo una memoria pésima, pero pésima. Y yo dije, nunca podría ser historiador porque no me aprendo las fechas. Cuando ya estudié y me di cuenta que se trataba de comprender procesos, de comprender a la realidad social, de sacar una fotografía de un momento de la historia, y que uno debe saber que esa fotografía está incompleta, que no estás entendiéndolo todo, que es inacabado el proceso de la historia, se vuelve interesantísimo. Y eso es lo que creo que debemos transmitir los docentes. No nada más en la historia, en todas las áreas. Si las enseñáramos como algo pesado que tienes que cumplir, claro que va a haber rechazo, pero viene de ahí, de la manera en la que hemos enseñado historia por décadas en el mundo, no nada más en México. Pero la historia es entretenidísima. Le digo a mis alumnos de un curso que doy los sábados, que es un curso de extensión, donde la mayor parte de mis alumnos son personas jubiladas, profesionistas, profesores universitarios que saben mucho. Les digo, pues aquí venimos a la hora del chismecito, pero yo no hago chismes de los vivos, yo hago chismes de los famosos que ya no están. Sí, prefiero así, la saciedad del chisme se me sale al hablar de Benito Juárez o de Madero, en vez de estar hablando de mi vecina. Mejor hablo de los hechos del pasado y contarlo así, como un acontecimiento humano. Eran seres humanos como nosotros, con falencias, con virtudes y con defectos, y pues verlos así de esta manera nos permite que sea más apasionante aprender la historia, y yo trato, por lo menos, no sé si lo logro, pero trato de transmitirlo así a mis estudiantes. Sí, qué bueno que hablamos de este tema, porque como tal lo dices, cuando decimos historia hay un rechazo así muy hasta natural, podría decirse. Pero qué contradictorio es, porque nos encanta escuchar las historias a través del cine, de las pláticas, claro, pues del chisme. Y bueno, en algún momento yo trabajé en un museo y tenía un compañero que hablaba
pues ahí de las explicaciones que teníamos del acervo y demás, y atrapaba a la gente de esa manera. Mire, les voy a contar un chisme, y entonces las personas ponían mucha más atención que si nos ponemos muy cuadrados a decir, la historia dice que esto sucedió en tal fecha, y entonces sí, no hay como esa interacción que debe haber en la historia. Entonces, si cambiamos la actitud, los maestros deben de cambiar. Claro, sí, y hay muchos maestros que lo hacen muy bien. Yo sí creo que hay un cambio de paradigma en la docencia en México, o por lo menos he tenido la suerte de estar cerca de docentes admirables, tanto a nivel de primarias, secundarias, públicas y privadas. En todos lados hay maestros maravillosos. Este fin de semana escuché a uno de ellos hablar sobre un libro que se presentó el fin de semana y me parecieron sus palabras esplendorosas, y me lo imagino hablando con los chicos en los que les da clase a nivel bachillerato, y digo, ese es el tipo de maestro que hace falta. Creo que la docencia tiene que convertirse en una labor de divulgación, entendiendo la divulgación como el que es capaz de traducir algo especializado para personas que no tienen información sobre esa especialización. Eso es un divulgador. Conoce un expertise de alguien y se lo dice a alguien que no tiene esa expertise para que lo entienda igual que el experto. Danos un ejemplo para comprender mejor esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia del cine mexicano y hablamos del periodo del cine de oro, podemos entender que tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con una industria mundial que estaba alterada por las guerras mundiales. Tenemos que entender que en ese contexto México estaba en una circunstancia adecuada para que su cine se posicionara en otros mercados, y que fue un asunto de mercado, de circunstancia, de contexto mundial, que algunos directores de cine, guionistas y gente de la industria identificó y se dio cuenta que ese era el momento para hablar de esos discursos, e incluso creadores de otras partes llegaron a México para poder producir, porque era el lugar adecuado. Aunque pareciera nada más, qué bonito el cine mexicano, qué bonito el cine de oro. Si entendemos todo el bagaje, decimos, ya caché, por eso está tan buena la película, por eso Los Hermanos Soler hicieron tanto, por eso Los Olvidados es la película que es, por eso cada uno de estos productos maravillosos son tan maravillosos, porque el contexto lo favorecía. Y a la hora que entiende uno el contexto, de pronto todo tiene sentido. Ese es un divulgador, quien nos explica de esa forma las cosas. Claro, sencillas. Sí, porque la pregunta era, ¿por cómo entender la diferencia entre un divulgador y un historiador, ¿no? O sea, cuando ya haces la divulgación, quiere decir que haces entender a la mayoría la razón de las cosas. Exacto, tienes que tener el diálogo con los que saben y con los que no saben, y entender que eso no es bueno ni malo, simplemente ellos tienen información, y si la uso bien, puede ser interesante para ellos, que ahorita les parece aburrido. Si logras, como tu compañero, traducir eso a un gancho, a una estrategia discursiva en el lenguaje, a través de la cual el otro diga, a ver si lo voy a escuchar, ya con que los enganches en eso, ya te toca ahora traducir esa información. El divulgador es muy importante. Los medios de comunicación han sido históricamente divulgadores de mucha información, y esa es su labor, traducir algo especializado hacia alguien que parecería que no tendría interés en ello, pero tú se lo generas. Seducir a las personas a generar interés en todas las cosas, aprender. Así es. Estamos en De Tú a Tú, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta charla. Estamos de regreso y estamos muy agradecidos con Casa Muebles por el patrocinio que tenemos aquí en todo el canal, con muebles muy bonitos, diferentes, cómodos, de hecho muchos de ellos ligeros, fáciles de mover. Hay una gran variedad en Casa Muebles. Hay que ir a la tienda, hay que ir a las 4 direcciones para que comprueben esto que les estoy diciendo. Les recuerdo las ubicaciones. Está la sucursal Quintas en carretera Río Verde, a la altura de Avenida Cactus. Está la sucursal Rivas, también en carretera Río Verde, a la altura del Tecnológico de San Luis. Tenemos también la sucursal Periférico en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, y la sucursal Vasco en la Colonia Industrial Aviación, en la calle de Vasco de Quiroga. Gracias, Casa Muebles. Bien, pues estamos platicando con Jonathan Gamboa, un hombre polifacético, artista, escritor, historiador, investigador,
pero bueno, también es músico, cantante y compositor. Bueno, y es que, como decías hace un momento, Jonathan, pues una cosa lleva a la otra. Supongo Claro. que también esto de la investigación y la historia te llevó a la música. ¿Cómo fue que se dio esto? Cuéntanos esa parte. Esa fue la primera que me llegó, o sea, la música como intérprete cantante desde niño, en coros. Tuve la suerte de tener dos grandes maestros, el maestro César Cervantes Díaz de Sandy, que todavía es director de la Estudiantina Guadalupana Potosina, y sobre todo la que me enseñó a cantar es la maestra Lorencita Martínez de Oyuela, toda una institución hace varias décadas en la enseñanza del violín y también del canto, junto con su esposo, el maestro David Oyuela. Y de ahí llegó, en la adolescencia encontré la canción de autor, me hizo eco las consignas que ahí se vivían. También era una época de muchas transformaciones sociales en México, la que me tocó vivir en la adolescencia, y de la canción de autor llegué a la canción de protesta, y de pronto pues veía que los que hacían esos géneros escribían sus propias canciones. Me di cuenta que había un movimiento de artistas locales, los Guitarras Sin Permiso, estaba Calicanto, y estaban muchos artistas, David Sorais, etcétera, y de pronto me convertí en público de ellos y rápidamente dije, yo quiero hacer lo que ellos hacen, y empecé a hacer canción de autor. Me fui a estudiar a Guanajuato y ahí trabajé en restaurancitos y demás, y ya regresando a San Luis y acabando de estudiar y todo eso, dije, vamos a retomar. Llevo 12 años formando parte del grupo Axtla, que forma parte de los grupos artísticos universitarios. Soy una de las voces del grupo Axtla desde hace ya más de una década, y también soy miembro fundador de un colectivo de artistas potosinos, de muchos que existen, que se llama Colectivo Canción Potosina. Búsquenos en redes, por favor, @Canción Potosina en todos lados. Y este colectivo se trata de trabajar en colectividad justamente para sumar las diversidades de nuestras formas de hacer canción, para en conjunto lograr objetivos que beneficien no nada más a nosotros, sino que nos permitan llevar nuestros discursos a los públicos. Hemos logrado tener muchos escenarios en los últimos años, nos han abierto las puertas del Teatro del IMSS, del Teatro Polivalente, ya hemos estado 3 o 4 veces en el Teatro de La Paz, 2 afortunadamente acompañados por la Orquesta Sinfónica, y agradecemos al maestro Minamontes, también al maestro Julio de Santiago, que lo hizo posible. Él fue nuestro orquestador de las canciones, y con el colectivo hemos trabajado mucho, además de que he formado parte de otros grupitos, de pronto pues para divertirse, más para entretenerse, más para el entretenimiento de la gente, aunque en este colectivo lo que tratamos es de llevar los discursos de la canción de autor que se hace en San Luis Potosí, en sus diversas tanto cualidades como calidades, al público potosino, para que sepa que aquí hay creadores de canción de autor que siguen estando ahí, como llevan estando 25 años, y que nosotros ahora nos toca pues alzar la voz, y también invitamos a cualquier cantautor o cantautora, sobre todo cantautoras, que hay muchas, pero muy pocas agrupadas en colectividades, a que se sumen a nuestro movimiento, y búsquenos ahí en redes, y después de vernos nos dicen como que sí me late o no, y ojalá que se sumen, y hacemos música desde esa trinchera de la consigna social. En mi caso, no todos los cantautores del colectivo lo hacen. Hay quien hace canción de amor, de desamor, más pop, más rock, más blues, más trovita, etcétera. En mi caso, a mí sí me gusta hablar de temas sociales y me gusta hablar de la realidad que nos circunda. Pues básicamente lo que estudié me enseñó a ver cosas, y ahora me toca nombrarlas, y es también una labor de divulgación la de la canción de autor que hago yo, porque hablo de temas que creo que son importantes que todos escuchemos sobre la justicia y sobre la realidad social. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles han sido tus canciones que han tenido mayor recepción por parte del público? Hay una canción muy importante para mi historia. Hace una década, en 2014, yo era profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces coordinación, íbamos ya a casa, y me encuentro a mis alumnos de la facultad en una protesta frente al Congreso por una cuestión del alza del precio del transporte público, y me dicen, profe, quédese por favor, ayúdenos, vamos a quedarnos toda la noche, y van a venir otros profes. Me dicen, ¿qué profes? Y yo les dije, ahorita regreso. Llegué a casa y dije, estoy muy cansado, y no fui. Me quedé en mi casa, y yo tenía culpa. Yo decía, ¿por qué no apoyé, no fui solidario? Yo siempre diciéndoles en clase que defiendan sus derechos, y ahora que lo están haciendo, los dejo abandonados. Entonces, un poco por la culpa, en ese momento me dijeron, mira, no te culpes, hay luchas tuyas y luchas de otros. Claro. No te tocaba ser parte de esta lucha nada más. Tú no sabías, ibas por la calle y demás, no te culpes. Pero yo me desvelé,
con la culpa y escribió una canción que se llama Rebeldía de Juventud, que habla justamente del orgullo que nos debe de dar que los jóvenes nos pongan en jaque, que nos cuestionen lo que antes no era cuestionable, lo que antes dábamos por hecho. Y ya me pasó, ya hay cuestiones que los jóvenes que yo conozco cuestionan, que yo digo, no estoy de acuerdo. Pero pasa, es la generación, es normal que de pronto no nos gusten algunas transformaciones, tanto del lenguaje como de las acciones, como de las conductas sociales. Y en aquel momento, hace 10 años, decidí escribir esa canción y gracias a esa canción pude darme una vuelta por el país en una pequeña girita de 5 o 6 lugares. Me llevó a Mérida y conviví con la querida María San Felipe, que hoy está muy en boga en México, me da mucho orgullo, se lo merece. Es una gran artista, ella me abrió la oportunidad de un artista desconocido de otro lado del país, acompañarme en el escenario en Yucatán y en Quintana Roo, para el público que no tenía la menor idea de qué onda con San Luis Potosí, y mucho menos de un cantautor de allá. Con el nombre de ella pude acceder a varios lugares y gracias a esa canción también logré tocar varios escenarios, entre ellos el Teatro de la Paz. Fue una de las canciones que se orquestó y Rebeldía de Juventud habla de eso, de estar orgullosos de que los jóvenes alcen la voz y digan cosas que antes no habían sido dichas. Aunque con los años de pronto yo también digo, ya no me gusta lo que dicen, pero creo que es un proceso natural. Creo que es natural que haya resistencias y que haya también influjos hacia adelante. Entonces, rómpanlo todo, jóvenes. Es parte de la vida y entender que todo es bueno, que todo por algo existe, que todo se vale. Hay que dar la oportunidad. Muchas de las veces nos comportamos pues muy cerrados, con una mirada muy lineal, sin ver un panorama más amplio. Y este tipo de acciones, este tipo de divulgación, justamente es el objetivo. Claro, sí. Que veamos mucho más allá, que entendamos otras historias, otras posturas, otros pensamientos, que no somos los únicos ni la única idea. Que la diversidad hoy en día debe ser aceptada. Exacto, sí, y también entender que no tenemos por qué estar de acuerdo con todos y no tiene nada de malo. Si tú no estás de acuerdo con algún movimiento, con alguna acción, pues mientras no dañes a nadie ni le quieras imponer tu postura a terceros, pues creo que tienes el derecho a estar de acuerdo. Y si estás en desacuerdo con las cosas que están o que ocurren y quieres cambiarlas, estás en tu derecho de transformarlas. Mientras no hagamos daño a los demás, mientras esa transformación traiga beneficios más que afectaciones, creo que es válida cualquier postura y eso es la diversidad. No nada más es lo que antes no era normal y ahora sí es normal, es entender que somos diferentes. Y un poco también de eso trato de hablar y de escribir, sobre todo en la narrativa. Muchos años me dediqué a hacer cuentos, todavía los hago, pero digamos ya no he publicado en algunos años. Tengo un par de libros que me apoyó la Secretaría de Cultura cuando todavía era el Instituto de Cultura, imaginen cuántos años han pasado, que para en la pues dirección 20, creo que ya 20, ¿no? Pues sí, 20, entonces ya más de 20. Era Instituto de Cultura y se convirtió en Secretaría. Sí, bueno, pues por esos años de transición andábamos muy cercanos de ellos, pues a través de concursar en becas, de participar en convocatorias y demás. Con la revista que teníamos nos acercaba mucho a los creadores de ese momento. Ahorita les tengo perdido la pista a los jóvenes actuales, no he leído lo suficiente a los jóvenes, ojalá que me encontrara más con sus trabajos, pero es que el influjo de la vida y de la chamba a veces te hace que no te enteres de todo lo que te tienes que enterar o de lo que querrías enterar. Más bien. Sí, y pues en esos años justamente hablábamos, no nada más yo, muchos que escribían en esa época estábamos hablando justamente de entender los contextos de diversidad que no necesariamente son acerca de lo que antes no se conocía y algo se conoce, porque siempre hemos sido diversos. Toda la vida humana es por autonomacia diversa y eso también trata de estar en la divulgación también para que abramos nuestras mentes a darnos cuenta de que pues, las cosas son diferentes a como las imaginamos, incluidos todos y todas estamos incluidos, que no tenemos una comprensión completa del universo ni del mundo y mucho menos de nuestra circunstancia actual. Sí, es muy interesante esta divulgación. Bien lo decías, en los medios de comunicación tenemos esa obligación. Es una responsabilidad, muy grande. De divulgar esta diversidad, de promover esta libertad de pensamiento, de la diferencia que hay entre unos y otros y unas y otras también, y que nada está mal ni bien, simplemente existe y hay que darle su espacio y su oportunidad y que nadie posee la verdad. Eso también es muy importante pues de reconocer y bueno, tantas cosas que se van entendiendo. Vamos a saber qué más escribe Jonathan, qué está por hacer,
cuál es su propuesta hacia la gente y bueno, por ejemplo, esto, ¿cuál es tu objetivo central como cantante? Como cantante, pues más bien me asumo ahorita más bien como cantautor, y como cantautor mi objetivo es justamente hablar de las realidades del mundo sin prejuicios, sin violencias. Es algo muy difícil en esta época de polarización que vivimos. Hablar abiertamente de lo que crees acerca de lo político, de lo social, sin ofender a otros, o intentando no hacerlo por lo menos. Ese es uno de los objetivos, que la gente que piensa diferente a mí, la gente que no está de acuerdo conmigo, sea capaz de dialogar conmigo, y que mi canción le impulse a escucharme aunque no esté de acuerdo. Entonces, justamente que la diversidad de opiniones y posturas sean posibles en mi obra, y que mi obra permita que otros también se sientan representados aunque no crean en eso. Eso sería un objetivo fundamental. Claro, ahorita andamos con el objetivo de construir un nuevo concierto para el colectivo Canción Potosina, ya estamos en ese trayecto. Vamos a reavivar un proyecto que tuvimos en la universidad muchos años y que ahorita se va a hacer de manera independiente, que se llama el Laboratorio de la Canción. Es una especie de taller para cantautores, por cantautores y de cantautores. No va a haber maestros, sino que todos vamos a presentar nuestras canciones, y ahí vamos a decir tu rítmica mal, tu métrica mal, o muy bien, tu letra interesante, ahí hay que ajustar esto. La idea es construir canciones en colectivo, pero que son de un solo autor, pero colectivamente a través del trabajo de taller. Ese es un objetivo como inmediato que tenemos, el trabajo del taller y de construir proyectos para el colectivo Canción Potosina. Y bueno, seguimos trabajando porque el año que entra cumple 40 años el grupo Axto, al cual pertenecemos, y también vamos a hacer un homenaje al maestro y a la trayectoria del grupo, que son los objetivos inmediatos. Estamos construyendo un nuevo libro para mi taller de creación literaria con mis estudiantes de prepa, que son libros pequeños con la finalidad de que ellos tengan la experiencia de editar, porque también es parte del taller. No nomás es escribir, después hay que corregir, borrar, editar, eliminar poesía, sumar cuentos o lo que sea. Y también quiero enseñarles ese proceso. Para eso hacemos los libros, para que aprendan el proceso editorial, para que sepan que escribir no nomás es sentarse, sino que implica muchas caras, muchas ponerse de acuerdo, diseño, imprenta, papel, costos, etcétera. Y pues esos son los objetivos de ahorita. Muy bien, me parece muy interesante el colectivo de música, porque es darle espacio a mucha gente que tal vez piensa que no hay un espacio, y sí lo hay. Seguimos en De Tú a Tú, nos falta una entrevista por terminar, así es que quédense con nosotros. Gracias que siguen con nosotros aquí en De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy, Jonathan Gamboa nos ha platicado su historia de vida, desde pues la influencia familiar, sus estudios tan intensos, uno que lo lleva a lo otro, hasta llegar al punto de obtener reconocimientos y premios por su trabajo de investigación y de historia. Como docente, pues divulgando entre sus alumnos la importancia de ser uno mismo, de encontrar lo que te gusta y lo que tú eres para entender pues al mundo y al arte y muchos temas. Y bueno, en el bloque anterior nos quedamos en su parte artística y creativa como pues cantautor, integrante de este colectivo de músicos potosinos, que me decías en un momento, porque son 12 integrantes en este momento, solamente una mujer. Una chica y 11 chicos. Y la idea es que se sumen a este colectivo. ¿Está abierta la invitación? Está abierto para todas y todos, cualquiera que te dedicas a hacer canción. Hay gente que comenzó su carrera siendo parte del colectivo y que ahorita hacen unas cosas maravillosas. Me refiero a Judá Flores, Andrea Fuente, que son dos jóvenes creadores que tienen unas canciones envidiables y son muy jóvenes. Y también hay compositores de mucha trayectoria, como Félix Díaz, como Carlos Hernández, como Marcos Blues, y en medio de ellos sabemos muchos que tenemos nuestro cierto trabajo, pero que tampoco estamos empezando y que tampoco hemos llegado a los niveles que han llegado estos compañeros. Hay músicos académicos como el maestro Luis David, como el maestro Gerardo Yembé, que son músicos académicos, que saben, Beto Lobo, que saben escribir partitura, que conocen todas las aristas, y así como ellos hay gente que tiene rudimentos básicos de música, pero justamente el trabajo en comunidad nos ayuda a formarnos a todos, así que invitados todos
a sumarse al colectivo Canción Potosina. En todas las redes, estamos en todas, como @Canción Potosina. Ojalá que vayan a escucharnos para empezar y ojalá que se interesen por nuestro trabajo, suscríbanse y vean nuestros videos. Ahorita la semana que entra, dentro de 2 semanas, estaremos subiendo nuestro último concierto que tuvimos hace una semana y va a estar interesante, bueno, por lo menos yo creo que es interesante lo que pueden encontrar. Sí, y en este mundo actual en donde el individualismo pareciera pues atrapar a los seres humanos, ¿verdad? Ser cada vez más individuales, lo de hoy es hacer colectivo, Claro. es hacer comunidad, es la forma en la que pueden avanzar sobre todo los grupos que, pues, a los que se les es difícil llegar a ciertos objetivos, a ciertas metas, como en este caso de la música. Hay compositores, cantantes que por sí solos pues les ha sido difícil sobresalir o encontrar hasta trabajo o encontrar públicos que escuchen sus creaciones. A través de un colectivo, a través de una comunidad, ellos en este caso han logrado pues cantar en escenarios importantes, estar al lado de la Orquesta Sinfónica, que es pues nuestra máxima, Claro. digamos, propuesta musical del Estado. Entonces han llegado a esto, han alcanzado seguir creciendo, seguir aprendiendo. Entonces la invitación es a que se sumen. El maestro Jonathan ha sido pues el impulsor mucho de esta comunidad y tiene ya 10 años, dices Jonathan, que tienen 10 años en esta colectiva. No, el colectivo tendrá unos 7 años. Formalmente, digamos, nos pusimos a escribir normativas y nos pusimos a escribir reglas de comunidad hace como 3 años, pero llevábamos ya trabajando en colectivo desde más o menos 2017-2018, todavía de manera informal, nada más vamos a hacer un concierto juntos. Y así comenzamos organizando la logística de conciertos en colectivo y esto a la postre llevó a la conformación ya ahora formalmente como un colectivo que ya tendrá un poquito más de 6 años. Muy bien, pues a las redes sociales, Música Potosina. Canción Potosina, pueden buscarnos en todas las redes, a mí en lo personal también en todas, estoy como @Jonathan Gamboa, Jonathan sin H, Jonatan Gamboa. Y para que me busquen también en todos lados, ahí también tenemos algunos trabajos de divulgación, por ejemplo con la Universidad Autónoma tenemos en Spotify un podcast que se llama De Rol, en donde nos vamos de rol por todo el estado y les cuento chismecito acerca de la historia potosina, está bueno, son segmentos de 3 minutos que ya sumados crean, digamos, temáticas largas. Para que también se den cuenta por ahí, pues búsquenme también en Spotify y pónganme ahí a seguir a mis redes, porfis. ¿Qué te interesa hacer en el futuro, Jonathan? Pues estamos fortaleciendo el colectivo, estamos tratando de fortalecer también, bueno, de hacer esta continuidad en el trabajo del grupo Axtla, que tiene por cumplir 40 años, yo llevo 12 años en el grupo. El año pasado sufrimos una pérdida en el grupo de una compañera que por cuestiones de salud se adelantó en el camino y ahora nos observa desde arriba y le estamos organizando un homenaje para dentro de los próximos meses, ahí se van a estar hablando de eso en redes y bueno, fortalecer también tenemos un trabajo de divulgación sobre historia de San Luis Potosí a través de varios medios, el podcast que tenemos con Radio y Televisión Universitaria, a quien agradecemos el espacio. ¿Cómo se llama este podcast? De Rol. De Rol, es el mismo del que hablas. De Rol, sí, de Rol, tenemos una que es de Rol por la ciudad, otra que es de Rol por los barrios, otra que es de Rol por la uni, otra que es de Rol por el estado, y hay una que es de Rol por las tradiciones potosinas, y ahí hablamos desde el Día de Muertos hasta por qué se llama el Callejón del Cariño, el Callejón del Cariño. Y hablamos de todo un poco y también tenemos trabajos de blog y tenemos en mi canal de YouTube una serie de podcasts que duró poco tiempo, pero que vamos a revivir pronto, que se llama Bagatelas, donde hablábamos con personas como ahorita, pero en vez de hablar como de su vida, sino hablábamos de su experticia, hablamos ahí de derechos humanos, de historia, de la calle, de los artistas callejeros, etcétera, para que lo busquen por ahí, Bagatelas, y seguiremos trabajando en la labor de la divulgación, tratando de que llegue a más público. Ahorita estamos en el proceso de construir los públicos, sabemos como ustedes, tú lo sabes perfecto, que esto es un trabajo de talacha que se tarda en dar frutos, pero estamos talachando para que en algún momento estos contenidos lleguen a más gente y ojalá que esta plataforma permita que así sea. Jonathan, eres un hombre muy joven, aún eres muy joven y ya has hecho muchas cosas. ¿Qué ha sido el obstáculo más difícil que has vencido?
Justamente el hacer muchas cosas. Es cierto el dicho que el que mucho abarca poco aprieta, o sea, es cierto. Para poder llegar a especializarme, por ejemplo, le dediqué muchos años al estudio, al trabajo académico. No solo fui docente, soy docente, sino que hice labor de asistente de investigación, trabajé en un archivo aprendiendo a organizar documentos y demás, y por mucho tiempo eso fue lo que me dediqué, y yo tenía ahí la espinita de, ay, tengo la música pendiente, ay, tengo la literatura pendiente, que es algo que quiero hacer, y pues el obstáculo fue entender los tiempos y no querer abarcarlo todo, sino querer hacer lo que en este tiempo corresponde. A lo mejor ahorita tengo ganas de escribir un poema, pero ahorita corresponde dar clase, entonces lo que voy a hacer es preparar mi clase para que mi clase de mañana sea la correcta. Y si el objetivo está claro, entonces también tu trabajo tiene que estar dirigido a cumplir ese objetivo. Ese sería el reto, uno mismo. Que no se ponga uno trampas, yo me puse muchas trampas, yo me puse el pie yo solito, de pronto estaba haciendo cosas cuando no debía estarlas haciendo, yo ahorita quiero ser músico, pero hijo, tienes una tesis que acabar, así que vete a hacer tu tesis y no estés pensando en otras cosas. Esos serían los mayores obstáculos. También el hecho, y les pasará a todos los que se dediquen a algo que no es tan ordinario, como en sus contextos, que todo el mundo me dijo, es que de eso no vas a vivir. Y yo, como todos los días, me dijeron que eso iba a ser amigos, familiares, personas que me querían, con amor me lo decían, no me lo decían feo, la verdad, pero eso fue un obstáculo, demostrar que, pues aunque eso cueste más trabajo, porque sí cuesta más trabajo, evidentemente es el doble de esfuerzo, ese fue otro reto, enfrentarme a los propios miedos que te va generando la gente al decir, de eso no puedes vivir, y sí se puede, está difícil, y no necesariamente te va a ir bien y no necesariamente el resultado se va a dar como tú quieres. Muchas de las cosas que he obtenido no eran las que yo quería obtener, yo tenía otro objetivo, pero cuando uno obtiene una oportunidad, un privilegio o un reconocimiento, lo que tiene que hacer es reconocerlo como lo que es, agradecerlo y aprovecharlo para poder ir ahora sí en pos de lo que buscas. Y es que así es la vida, creo yo, que tienes una expectativa de las cosas que resulta ser otra, pero también es parte de aprender por qué fueron así y de no aferrarse a un resultado como tú lo deseas, porque bueno, pues no siempre es como tú lo deseas, y si quieres que sea como tú lo deseas, pues hay que seguir persiguiendo ese deseo y ese sueño, porque también, claro que es posible, como lo dices tú, y se vale todo, se vale todo siempre y cuando lo hagas con convicción y con verdad. Creo que ese es uno de los mensajes del estilo de la vida que tú llevas, ¿no? Y de ser coherente con uno mismo. Ser coherente con uno mismo es importante, saber en qué soy malo y no asumir, ay, soy malo en esto. No, pues en esto soy malo. En qué están las virtudes. A mí me gusta contar historias desde niño. Mi abuelita me enseñó a contar historias en la sala de su casa y me gusta estar contando historias. Eso hoy lo traduzco en que trato de ser todos los días el mejor maestro que puedo. No soy el mejor maestro que existe, no soy el mejor maestro, pero todos los días pongo empeño por ser mejor de lo que fui ayer, y porque finalmente mi virtud, o algo que pude ejercitar desde chiquito, fue contar historias. Y si contar historias es lo mío, pues entonces dedícate a contar historias a través de la docencia, a través del estudio académico en la historia, a través de la ficción en la literatura, a través de las canciones. Todas se reducen a una cosa, a que identifique que lo mío es contar historias. Esto de ser congruente contigo mismo, que ya lo explicaste, no todo mundo lo entiende. ¿Qué es la congruencia? ¿Qué es para ti en pocas palabras? Básicamente tener bien claros cuáles son tus valores, no nada más morales, también éticos, estéticos y de comportamiento. Darse cuenta si son los valores correctos para el contexto en el que estás, si no, cambiarlos, y luego defender lo que quieres hacer siendo con lo que dijiste que ibas a hacer. Si tú dices, yo voy a trabajar mucho por escribir, y a la hora de escribir dices, ay, voy a ver otra serie, pues entonces no estás siendo congruente. Eso también implica el trabajo y esfuerzo, y si hay que cambiar el camino, se puede cambiar el camino. Eso no le quita congruencia a nadie. Uno tiene que reestructurarse y revivirse en formas nuevas, y ser congruente es simplemente entender cuál es tu camino y seguirlo siendo lo que eres, con tus virtudes y tus defectos. Ser congruente, decirlo de la forma más completa, es pensar, decir y hacer lo que tiene el mismo sentido.
Gracias por venir, Jonathan. Ha Gracias. sido un placer conocer todo tu trabajo, nuestro reconocimiento por tu labor tan amplia y esperamos que logres todos esos objetivos y que la gente pues reciba todo lo que tú estás haciendo justamente para compartirlo a través de las redes sociales, como Jonathan Gamboa, a través del colectivo de Canción Potosina, a través del grupo Axtla, a través de su docencia en Arte y Cultura de la Universidad y en el TEC de Monterrey. Muchas gracias, Mireya, y un saludo al público. Espero que algo de lo que dije resultara por lo menos medianamente interesante. Seguramente sí. Gracias. Gracias. Otra vez. A ustedes que nos hicieron, o nos permitieron, mejor dicho, acompañarles, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro de Tú a Tú.